Esta es nuestra ciudad, y hay 3,000 iglesias aquí. Ese no es un número exacto, pero así se siente a menudo. Hay iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias altas, y les pasamos al frente todo el día. Y así, ¿necesitamos otra? Honestamente, ¿necesitamos otra iglesia en la comunidad? Nuestra comunidad no necesita simplemente otra iglesia. Necesita un lugar de comunicación clara donde las verdades eternas se presenten relevantes hoy. Un lugar donde la gente participa, no por obligación, sino por emoción. Un lugar donde Dios sea acerca de lo que quiere para nosotros. No un lugar donde la religión vaya en contra de todos. Un lugar donde, junto con las familias, se influya positivamente a los niños. Necesitamos cambio. Necesitamos un lugar fácil para invitar amigos. Un lugar para todos, no solamente para gente de iglesia. La belleza que hace a esta iglesia diferente es su simplicidad. Al reconocer que mucha gente no tiene problemas con Dios, tanto como sí lo tienen con la iglesia, hemos eliminado la saturación para guiar a la gente a una creciente relación con Jesús. Y creemos que se logra mejor cuando la gente se conecta en una comunidad. Para nosotros, la comunidad sucede en pequeños grupos. Así que todo lo que hacemos como iglesia es ayudar a que la gente se conecte en grupos. Hace mucho sentido si lo pensás por un momento. Tu vida está llena de pequeños grupos que comparten algún tipo de afinidad y propósito. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo, familia, amigos o vecinos. Cuanto más mires, más notarás que la vida sucede en grupos. Si esto es natural, ¿por qué no hacer nuestra meta igual cuando se trata de ayudarle a la gente a comprender quién es Dios y cómo profundizar su relación con Él? Así que nuestra meta no es sentar a la gente en filas, escuchando a una persona todas las semanas, sino conversando en círculos donde la vida sí cambia. ¿Pero funciona? Dichosamente, esta forma ha tenido mucho éxito. Estamos siguiendo el modelo de la iglesia North Point en Atlanta, Georgia. Una iglesia que inició en 1995 con un pequeño grupo que se preguntó, ¿por qué no crear una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia? Hoy ha crecido a más de 30,000 personas en pequeños grupos y se ha asociado con otras iglesias en su país y ha tenido mucho éxito. Lo más estimulante es que la edad que más atrae es gente de 18 a 44 años, típicamente quienes han dejado la iglesia más rápido. Dios nos ha dado un modelo que engancha a la gente y estamos emocionados de traerlo a nuestra ciudad. Estamos iniciando un nuevo año y yo creo que cada año que iniciamos nos debe de emocionar. No sé si a ti te emociona, pero a mí sí me emociona mucho, 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 porque pues de antemano dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que iniciar un año más, una semana más, un mes más, una serie más en este año, a mí sí me emociona. No sé si a ti, pero yo cada vez que me toca estar aquí arriba, bueno, es un reto, estar aquí arriba, pero también es una emoción, porque eso te ayuda mucho también a prepararte y a poder crecer más en tu relación con Cristo. Y bueno, pues esta serie de Va de Nuevo es porque precisamente por eso, porque Dios nos da cada día una oportunidad de iniciar algo nuevo. Y a veces no solamente usamos expresiones como esta, como va de nuevo, a veces decimos borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y como Dios es un Dios perdonador, que te perdona a ti y a mí por cuanto pecado podamos cometer, aunque ya no deberíamos de ser practicantes del pecado, ¿verdad? Dice ahí en la Biblia que cuando Dios te perdona, se olvida de tus pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Por eso es que borrón y cuenta nueva. Y tú no tienes por qué estar recordando tus pecados de ayer o de antier o del año pasado. Así que tú tienes que mirar la oportunidad que Dios te da de iniciar este año como un año nuevo. Así que va de nuevo. Date la oportunidad de comenzar de nuevo. Y pues eso debe de emocionarte. ¿Sí te emociona? ¿Sí? Porque pues tenemos un Dios de oportunidades. Y todos tenemos anhelos y sueños y todos tenemos cosas que quisiéramos lograr en el transcurso de nuestra vida. No solamente en el transcurso de este año, sino en el transcurso de toda tu vida. A lo mejor tú tienes planes para de aquí hasta que Cristo venga, ¿no? O dices, no, todavía me quedan unos 30 años. Unos 40 años, no sé, los que ya llegamos de los 50 para arriba,
Ya vivimos medio siglo y podemos pensar, ay, qué rápido se me está yendo la vida. Entonces todavía tienes tiempo para recapacitar y para planear y para disfrutar lo que Dios tiene para ti. Así que todos tenemos anhelos y sueños. Y por lo regular nuestros sueños son tener muchas veces cosas materiales como un buen trabajo, o tener un ascenso, o lograr una carrera, tener la casa de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños, o tener al esposo, a la esposa o a los hijos perfectos. A lo mejor tú dices, no, pues es que si mi esposo fuera así sería otra cosa. Si mis hijos fueran así, pues sería otra cosa, pero pues ni modo, como dice mi esposo, es la cruz que me tocó, ¿no? Y a lo mejor entre tus peticiones del año, tú le pediste eso a Dios, que tu familia cambiara, que tu esposo o tu esposa cambiara, o que tus hijos cambiaran, ¿no? Porque a lo mejor esos pueden ser nuestros sueños. Y esos sueños, pues Dios los puede cumplir cuando tú eres sensible a dejarlos delante de Él y decir, Señor, yo quiero que tú cumplas estos sueños que tengo para mi vida, para este año. Pero no sé si tú te has puesto a pensar que Dios también puede tener sueños para ti y para tu familia. Dios sueña contigo. Dios sueña en que tú llegues a realizar los planes que Él tiene para ti y también para tu familia. O muchas veces creemos que Dios solamente se preocupa por lo que tú haces. Hay gente que piensa que Dios es un Dios justiciero que solamente está pensando, ¿qué no haces bien para darte un garrotazo, no? Hay gente que piensa que le pasan ciertas circunstancias porque no fui a la iglesia. Y como no fui, Dios ya me castigó. Ay, no hice esto y como no lo hice, Dios ya me castigó. No, Dios no es un Dios justiciero. Dios es un Dios de amor que te da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso nos creó con una libre libertad, con un libre albedrío que le llamamos, y te da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Que tú decidas si quieres vivir bien o decides vivir como tú quieras, como a la Iseba, ¿no? Así que Dios es un Dios de amor y Dios está preocupado por nosotros. Dios es un Padre sumamente amoroso y sueña con que nosotros, sus hijos, pues tengamos satisfacciones, felicidad, salud emocional, salud física y muchas cosas más que Dios desea para nosotros, sus hijos. Porque hay gente que puede estar bien físicamente, pero está muy mal emocionalmente. Tiene un corazón tan lastimado, tan herido, que en lugar de dar amor, pues da puras quejas. Ay, ¿no? En lugar de reflejar el amor de Dios en su vida, refleja pura tristeza. Y lo único que hace pues es causar lástima, ¿no es cierto? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros experimentemos lo que es la felicidad, lo que es el gozo, lo que es la satisfacción. Dios tiene muchos planes para nosotros, así como tú que eres papá o que eres mamá, tienes planes para tus hijos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos planes para nuestros hijos. Si aún son pequeños, tú puedes estar pensando, ay no, ¿cómo me encantaría que mi hijo estudiara esto? Puedes estar pensando, ¿cómo me gustaría que mis hijos algún día obtuvieran esto? La oportunidad de estudiar en el extranjero, la oportunidad de tener un excelente trabajo. Tú como papá y como mamá siempre estás pensando en que tus hijos tengan cosas buenas, ¿no es cierto? Quieres que tus hijos se relacionen con gente que van a ser de influencia positiva para ellos. Tú quieres que tus hijos se junten con personas que tienen valores, principios. Yo creo que no estarías contento de que tus hijos se juntaran con jóvenes que ya experimentaron lo que es, que han probado la droga, el alcohol. ¿Verdad que no te gustaría? No, al contrario, estás pidiendo que todo ese tipo de amistades pues se alejen de la vida de tus hijos. Yo les contaba en la mañana una experiencia que viví hace como unas 3-4 semanas. Mi esposo y yo fuimos a comer a cierto lugar y estábamos comiendo. Él le daba la espalda a la familia que yo tenía de frente y era una familia de 4, el papá, la mamá, los 2 hijos, hombre y mujer, jovencitos como de 10, 17 años. Y cuando ellos se sentaron, vino la mesera, les pidió su orden, se la llevó, y cuando ella regresó, lo primero que les puso fueron las bebidas.
Y el joven había pedido, pues yo me imagino que era una limonada o algo así, pero dejaron un tarro de cerveza. Y entonces el papá lo puso enfrente de su hijo. Los muchachos estaban frente a los papás. Y entonces el hijo lo probó la cerveza y le dijo al papá que no la quería. Le dijo no. O sea, de esas cosas que tú estás muy atento a lo que está haciendo el de enfrente, ¿no? Y te llama la atención y no dejas de mirar, ¿no? Y entonces yo los estaba observando y entonces el joven la probó y le dijo al papá no. ¿Sabes qué hizo la mamá? La mamá, porque él le dio el tarro al papá, la mamá tomó el tarro y se lo volvió a poner enfrente al hijo y le dijo, tómatelo. Y bueno, yo me puse a pensar en ese momento, ¿qué va a pasar cuando este hijo en determinado tiempo llegue borracho a su casa o no llegue? ¿Con qué autoridad la mamá o el papá le va a decir, ¿por qué llegaste así? Cuando ellos lo promovieron. Entonces yo creo que como papá y mamá tú deseas lo mejor para tus hijos. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios nunca te va a dar algo que sabe que te va a hacer daño. Dios siempre te va a poner lo mejor y te va a dar lo mejor. Y por eso Jesús vino al mundo, para establecer a su iglesia y a través de la iglesia manifestar su presencia y ayudarte a desarrollar y a crecer en tu relación con Dios. Por eso Dios está interesado en que tú y yo crezcamos en nuestra vida cristiana. Así que nosotros creemos que Dios es un Dios relacional. Por eso en Génesis 2:18 vamos a ver esta cita que no sabemos de memoria. Dios planeó desde el principio que el hombre tuviera los beneficios de vivir una auténtica comunión. Y por eso en Génesis 2:18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que no es una casualidad que vivamos en comunión, no es una casualidad el matrimonio, no es una casualidad la familia, no es una casualidad la iglesia, no es una casualidad la comunión de unos con otros, porque Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que ama las relaciones humanas y para Él son muy importantes, más cuando Él es parte de estas relaciones. Cuando tú incluyes a Dios en tus relaciones, la verdad que lo haces, la verdad, inmensamente feliz. Y Él te promete hacerte feliz también. El ministerio que Jesús vino a realizar no lo hizo solo. Primero, Él vino con una visión de reconciliar al mundo con su Padre celestial. A veces, a lo mejor tú te has puesto a pensar, bueno, es que todo lo que existe, sí lo hizo Dios. Pero cuando Él vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, Él no hizo todo lo que hizo por sí solo. En primer lugar, Él lo hacía guiado por su Padre. Tú lo puedes ver en varios pasajes de la Escritura que Él decía, lo que yo hablo con ustedes, no lo hablo de mi propia cuenta. Yo hablo lo que escucho de mi Padre. Así que Él es un Dios relacional. Segundo, como hombre, Jesús no podía estar en todo lugar. Por eso es que su ministerio solamente duró 3 años. Y durante esos 3 años tú puedes leer ahí en la Escritura, en los Evangelios, cómo Jesús iba de un lugar a otro. Tenía que transportarse en una barca para llegar de un lugar a otro. Pero Él no podía llevar y predicar y hablar de una necesidad tan grande que tenía toda la gente de ese lugar de tener una relación con Dios, de reconciliar al hombre con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él tenía un plan. Desde un principio, desde la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tenían un plan estratégico
porque Dios es un Dios excelente, Dios es un Dios planeador. Si tú quieres saber más acerca de cómo organizar tus negocios, pues ve a la palabra de Dios, porque Dios es experto en ayudarte a organizar tu negocio, tu trabajo, tu familia, tu empresa, porque así es Dios, es un Dios que siempre usa estrategias para enseñarnos cosas buenas y nuevas. Así que cuando Jesús vino a la tierra, Él ya tenía un plan estratégico para el mundo, para que cuando Él ya no estuviera, la visión y la misión que Él tenía que cumplir en este mundo se llevara a cabo hasta que Él volviera a regresar. No fue una estrategia de 3 años. No fue una estrategia para de aquí a 50 años, no. La misión y la estrategia de Jesús era para que nos alcanzase hasta este tiempo. 13 de enero del 2019, hasta este tiempo. Así que estamos cumpliendo solamente con lo que Él vino a establecer y a lo que Él vino. Y cuando Él vino a este mundo, pues Él lo hizo de una manera normal, nació de una virgen, vivió sujeto a sus padres, y eso nos enseña que la obediencia y la sujeción es muy importante para nosotros como cristianos. Y después de que llegó a la edad de 30 años, llamó a 12 hombres. Él los buscó, los seleccionó, oró por ellos para que el Padre le fuera diciendo: no, no, este sí. Este también, mira, ay Señor, pero es publicano. No, pero este también, este te va a servir. Este va a tener un corazón para dar, este va a tener un corazón para servir. Así fue como Él escogió a sus 12 discípulos, porque quería plantar en ellos la visión y la misión que Él tenía, que habían planeado desde la fundación del mundo. Desde que el hombre pecó, ellos comenzaron a planear la estrategia para volver a reconciliar al hombre con Dios. Así que la semana pasada que iniciamos nuestra serie, el pastor nos hablaba que la iglesia que el Señor fundó, que la iglesia por la cual Él dio su vida, pues es una iglesia que hasta el día de hoy es una iglesia para todos, para todos. Porque cuando Jesús vino, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío. Y como no le recibieron, entonces Él abrió las puertas para todos nosotros. Y dice, y a los que le recibieron, les dio el poder, les dio el derecho, les dio la legalidad de ser ahora hijos de Dios. Así que tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. Y si estás sentado en este lugar, y si tú eres una persona que reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, eres legalmente un hijo de Él, y por lo tanto tienes derechos, los derechos que Él nos otorga. Así que la semana pasada que el pastor nos hablaba de esto, de que nosotros somos la iglesia, bueno, pues la iglesia en ese tiempo, cuando Jesús asciende al cielo, les dice a sus discípulos, les da recomendaciones y les dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, no solamente a los judíos, no solamente a los que están aquí a nuestro alrededor. Vayan, salgan y prediquen lo que yo les he enseñado. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, eso fue lo que hicieron. Si ellos no lo hubieran cumplido, ni tú ni yo estaríamos sentados en este lugar. La iglesia hubiera desaparecido. Pero como Él plantó la visión en sus discípulos, entonces ellos cumplieron la orden de Jesús. Así que ellos comenzaron a hacer lo que Jesús les dijo, y el pastor nos decía hace 8 días que los discípulos comenzaron a enseñar la doctrina. La gente comenzó a recibir la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina? Porque a veces estamos tan metidos en tantas cosas que predicamos de todo menos de la doctrina de los apóstoles. Y lo primero que ellos predicaban era el arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿De cuáles? Pues de todo lo que han hecho.
Tú y yo sabemos cuáles son nuestros pecados. Así que ellos se dedicaron a predicar el arrepentimiento. Juan el Bautista fue el primero que predicó: arrepiéntanse y bautícense. Así que, ¿qué hicieron los discípulos? Hablaban del arrepentimiento. ¿Por qué los sacerdotes y los fariseos, muchos de ellos, nunca se quisieron convertir a Cristo, aceptar que Cristo era el Mesías, por el simple hecho de que no se quisieron arrepentir de sus pecados? Ellos creían, los judíos creían que con ser buenos se iban a ir al cielo. Y hasta la fecha hay mucha gente que cree que es buena y que se va a ir al cielo. Y no es así. Hay un requisito para poder ir al cielo, y ese requisito es que tú reconozcas que Jesucristo es tu Salvador, que Él murió por tus pecados y que tienes que confesarlos. Dice: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Se dedicaron a predicar y a enseñar la doctrina a la gente que se iba añadiendo a la iglesia. Predicaban el bautismo con agua. Les enseñaban: ya te arrepentiste de tus pecados, ahora confiésalo públicamente, te vamos a bautizar. Y la gente no decía: ay, no, es que no estoy preparado. Ay, no, es que no he tomado el curso. Ay, no, es que no me siento todavía apto. No, ellos decían: ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, órale, a bautizarse. Y se bautizaban, y después de que se bautizaban, dice que eran llenos del Espíritu Santo. O sea, era paquete completo. Los discípulos no se andaban por medias tintas. Ellos predicaban lo que aprendieron de Jesús: arrepentimiento, bautizo, sanidad del corazón, sanidad física. Ponían en práctica, tomaban la comunión, porque dice que partían el pan, compartían la cena del Señor, y lo hacían porque lo hacían en memoria de Jesús. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué hacían los discípulos? Enseñarle a la gente que se iba convirtiendo a Cristo, que iban siendo seguidores de Cristo. Les hablaban de todo esto y luego compartían con ellos constantemente la cena del Señor, para que nunca se les olvidara que Jesucristo había dado su vida por ellos y que la sangre que Él derramó fue para perdón de pecados. Entonces, todo eso que los discípulos enseñaban era la doctrina de los apóstoles. Les enseñaban también a que tenían que aprender a dar, y también tenían que aprender a servir. Así que, ¿por qué se dio todo esto? ¿Por qué los discípulos hicieron todo esto? Porque Jesús plantó en ellos su visión. Así de fácil. Tuvo una visión, pero no nada más para sus discípulos, lo tuvo para toda la iglesia por la que Él dio su vida. Así que si Dios tiene este sueño, dice, te puedes dar cuenta que no terminó todo cuando Jesús ascendió al cielo. No se acabó ahí todo. Él sabía y Él confiaba que había 11 hombres que iban a poner en práctica todo lo que aprendieron de Él. Así que nosotros ahora como iglesia estamos también cumpliendo el propósito de Jesús al haber venido al mundo. Vamos a ver que en Juan 17, que es un pasaje que hace 8 días compartió también el pastor con nosotros, este pasaje de Juan 17, todo el capítulo, tú lo puedes leer ahí en tu casa si gustas, todo el capítulo, porque este capítulo de Juan 17 es como un testamento, es el testamento de Jesús. No sé si tú has llegado a tener en tus manos un testamento, estás incluida en un testamento o vas a dejar un testamento, pero un testamento tiene muchas cláusulas, tiene muchos requisitos, tiene un sello oficial por un notario, si no, no tiene validez. Entonces, cuando Jesús hace esta oración, Él sabe que su hora ya está muy próxima para terminar la obra a la cual Él vino a hacer. Entonces, cuando Jesús hace esta oración en este pasaje que nosotros leemos, es una plegaria que Él levanta a favor de sus amigos, de esos hombres que Él seleccionó, que Él enseñó, que Él formó. Y su preocupación principal al hacer esta oración, mira, esta oración no es una oración a favor de Él. La oración que
que Él hizo a favor de él, la leemos cuando Él está en el Getsemaní. Y aún así no se portó egoístamente. Pero esta oración que él hace en este capítulo 17, su preocupación mayor era por la profunda relación que los discípulos experimentaran el uno con el otro. Él ya no iba a estar. Así que su preocupación era: Padre, yo te pido que estos que tú me diste, Padre, aprendan a tener una comunión entre ellos y contigo. Así como tú y yo somos uno, eso que tú y yo platicamos todos los días, así como tú y yo nos comunicamos todos los días, así como yo te obedezco, Padre, todos los días lo que tú me dices, eso que yo he experimentado contigo, yo quiero que ellos lo experimenten. Y entonces Jesús hace esta oración porque Él conocía las diferencias entre sus discípulos. Él conocía la manera en la que sus discípulos se llevaban. A lo mejor no estaban muy de acuerdo. A lo mejor cuando Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo: vengan, acompáñenme. Y se los llevó al monte a orar. Y ahí dice en ese pasaje que Jesús se transfiguró. Y entonces cuando ellos llegaron, bueno, Jesús les dijo que no dijeran a nadie nada. Pero imagínate los 9 restantes si no se pusieron a decir: ¿y por qué nada más se los llevó a ellos? ¿Y por qué siempre nada más jala con Pedro? ¿Y por qué siempre Juan se sienta con él? O sea, Jesús conocía los pensamientos de sus discípulos. Por eso cuando Él hace esta oración, dice, no se enfoca a que: Padre, yo te pido que Pedro sea más ecuánime. Padre, yo te pido que Juan ya no sea tan lambiscón. Señor, mira, yo te pido que fulano. No, Él no hace una oración así. Él dice: Señor, lo que yo te estoy pidiendo es que ellos sean uno entre ellos y que también sean uno contigo, como tú y yo somos uno. O sea, es una oración que si tú no te has puesto a analizarla, es una oración de poder y es una oración de preocupación y de interés por la gente a la que Él ama. Ahora, fíjate, algo que yo apunté aquí es que cuando Él está orando por sus discípulos, estos hombres por los que Él ora fueron hombres que lo decepcionaron. Hubo hombres que malentendían lo que Él decía y finalmente lo iban a abandonar en el momento más crucial de su vida. Él sabía todo. Sin embargo, Él los incluyó en su testamento. Mira lo que dice Juan 17:11. A ver si lo ponemos ahí en la pantalla. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo. O sea, Jesús todavía no moría y ya estaba declarando que Él ya no iba a estar en el mundo. Dice: mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, estos hombres eran tan imperfectos como tú y como yo. ¿O habrá algún perfecto aquí que pueda decir: ay, no diga eso, no me incluya, yo soy perfecto? ¿Habrá algún perfecto aquí? No hay ningún perfecto. Todos estamos en ese proceso de ser perfectos, de llegar algún día a ser como Cristo, ¿no? Pero la preocupación más grande de Jesús es que tú y el Padre sean uno y que aprendas a tener comunión con otros. Porque algo que los discípulos enfatizaban, parte de la doctrina de los apóstoles, era enseñarles y enfatizar los 2 mandamientos que Jesús les enseñó. Les dijo: olvídense de los 603, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No, solamente 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. El primero y el segundo tienen la misma importancia. Así que en el momento que tú amas a Dios, dejas de hacer muchas cosas. En el momento que tú amas a tu prójimo, dejas de hacer muchas cosas. Amas a tu prójimo, ya no lo criticas, ya no lo juzgas, ya no hablas mal de él, ya no levantas contienda, ya no eres murmurador. Amas a Dios, amas la obra de Dios.
te encanta venir a la iglesia, amas su palabra, amas hablarle a otros de Cristo, porque amas a Dios, amas a tu prójimo, amas a tu esposo, a tu esposa, con las debilidades que tenga, amas a tus hijos con las debilidades que tengas. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a poner en práctica el mandamiento de Dios. Entonces los discípulos recalcaban esto: enseñar a la gente a que se amaran entre ellos. Por eso Jesús lo enseñó también. Así que tú y yo somos seres imperfectos. Pero Jesús ora al Padre para que estos hombres lleguen a experimentar la misma calidad de relación que Él tuvo con su Padre Celestial aquí en la tierra. ¿Tú consideras que tu relación con Dios es de calidad? ¿O ahí la vas llevando? ¿O es de calidad? ¿Cómo te calificarías? ¿Con un 10? ¿Así es tu relación? Pues ¿qué crees? Que Jesús oró por eso, para que tú y yo aprendiéramos a tener esa relación de calidad. No nada más de decir, no, pues yo soy cristiano. Ah, entonces tú eres de los que hablas con Dios. Ah, sí, Dios y yo somos cuates. No, ¿de veras tienes esa comunión que cuando el Padre te diga no lo hagas, no lo haces? ¿Por obediencia? Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible. Cuando el Padre lo oyó, yo creo que el Padre le dijo, Jesús, tú y yo ya habíamos quedado en algo. ¿Cómo me pides que si es posible pase de ti esta copa? Si tú, el Espíritu Santo y yo ya estábamos de acuerdo. Y entonces Jesús dice, bueno, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Puedes escuchar que el Padre le está diciendo, claro que voy a hacer mi voluntad. Vas a morir y vas a dar tu vida por el mundo y vas a reconciliar al hombre nuevamente conmigo. ¿Tú te has puesto a pensar en esos pasajes? ¿Los has llegado a meditar así? ¿O nada más has leído la Biblia así? Porque me toca la lectura de hoy. No, o sea, todo tiene un trasfondo tan increíble para nosotros como enseñanza. Así que cuando Él está orando, Él está pidiendo esta calidad de relación. ¿No te emociona? Hace unas semanas apareció ahí en el Face, a lo mejor a algunos de ustedes les llegó, una imagen de un pastor que dice, tener una relación creciente con Jesús no es de cada 8 días, es de todos los días. Y entonces yo le di un like y dije, ay, qué padre, de eso voy a compartir yo. Aprender a tener una relación creciente con nuestro Dios cada día, cada día, cada día. Y Jesucristo está anhelando esto, que sus discípulos sigan teniendo una relación creciente con Él, así como Él la tuvo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en el transcurso del Nuevo Testamento, de los Evangelios, tú te das cuenta de ese tipo de relación que ellos tuvieron. Por ejemplo, en Génesis 1, 22, 26, cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que ellos se alentaban uno al otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 3:13, solamente tomé algunas citas, ahí vemos en esa cita cómo ellos se apoyaban uno al otro. Cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un lugar y dices, te presento a mi Hijo? Él es como si estuviera yo aquí. ¿Serías capaz de decir eso? ¿Te sientes con esa confianza de decir, mi Hijo es como si fuera yo? O hay papás que dicen, no, todavía no puedo confiar en Él, todavía hace de las suyas. Pero el Padre dijo, este es mi Hijo amado. O sea, la gente estaba escuchando. Ya no se oía la voz de Dios en los últimos tiempos del Antiguo Testamento. Dios guardó silencio por 400 años. Pero cuando Jesús se bautizó, mucha gente volvió a escuchar la voz del Padre. Y dijo, este es mi Hijo amado. Por si alguien lo duda, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, o sea, del que yo estoy totalmente orgulloso. ¿Cuántos papás están orgullosos de sus hijos? ¿O cuántos dicen, pues, me ha puesto en cada ridículo, ¿no? Me ha hecho pasar cada bronca, ¿no? Pero Jesús no.
Por ejemplo, en Marcos 9:7, ellos se sometían uno al otro. Jesús siempre lo mencionó en Juan 14:10. Se glorificaban uno al otro. O sea, Jesús le daba honra al Padre, el Padre le daba honra a Jesús. Entonces, al comenzar a leer este capítulo de Juan 17, pues es muy obvio que tú lo comienzas a leer y dices, ay, pues es una oración de Jesús por sus discípulos. Pero mira lo que dice en el versículo 20 y 21. Cuando Jesús sigue orando, sigue hablando, sigue levantando esta petición al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos. Cambió, como que ya no incluyó a 12, porque Jesús es un Dios incluyente, no excluyente. Por eso Él vino para morir por todo el mundo. Cuando los suyos no le recibieron, entonces ahí se hizo un Dios incluyente, y eso te incluye a ti y a mí. Y entonces dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, yo. O sea, lo que nosotros estamos aprendiendo y viviendo el día de hoy es por la predicación de los apóstoles, por la enseñanza de los apóstoles. Así que cuando Jesús dice estas palabras, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ahí estabas tú incluido. Ahí puedes poner tu nombre: Margarita, Rosita, Miguel, Juan. Ahí pon tu nombre, porque tú estás incluido en el testamento de Dios. Yo no sé si tú ya estás incluido en algún testamento, pero si no tienes la oportunidad de estar incluido en un testamento porque no te dejaron nada a tus papás, porque hay gente que dice, no, a mí que me iban a dejar si no tenían ni en qué caerse muertos. Bueno, pues yo quiero decirte que sí estás incluido en este testamento, y eso te debe de dar mucho gusto, porque tienes una herencia. Así que Jesús dice, no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, hasta los del 13 de enero del 2019, ¿verdad? Todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes que una de las señales para que la gente crea en Jesucristo es que la gente vea el amor de Dios derramado en tu corazón y que al mismo tiempo lo das a otro? Porque hay cristianos de la secreta y hay cristianos muy incluyentes que creen que solamente murió por ellos, y entonces no le predican a nadie del amor de Dios, ni lo comparten, ni lo reflejan. Son muy incluyentes. Pero Jesús dijo, yo quiero que todos estos por los que estoy orando, aún por los que han de creer, sean incluyentes. Que incluyan a todo mundo, que le hablen a todo mundo de mí. Que todo mundo sepa que yo vine y voy a dar mi vida por ellos, y que los voy a salvar y los voy a perdonar y les voy a ofrecer un mejor estilo de vida. Así que es por eso que el sueño de Dios es que cada uno de nosotros sigamos teniendo una relación creciente con Él de todos los días, de todos los días, de todos los días. No de cada 8 días, no de cada 15 días, no de, pues a ver, pues si tengo gasolina voy, si no, no. Ay, no es cierto. No, es de todos los días. Para Dios no hay casualidades. Para Dios solamente hay realidades. Y nunca será una casualidad que tú hayas llegado a este lugar. Nunca será una casualidad que tú hayas conocido de Dios, que hayas aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Dios tuvo su intervención. Si te pidieran que pasaras aquí al frente y hablaras algo de tu vida, como las historias que estuvimos viendo en el mes de diciembre de personas que llegaron a un grupo de vida y su vida cambió, y su relación con Cristo creció, y su relación con los demás también creció, y su relación con los de afuera también creció. Estaba yo hace ratito en la cafetería, me senté con una mujer que tengo tiempo de conocer, y hace 2 años yo comencé con un grupo de vida de mujeres, y yo le invité a ella porque su esposo acababa de morir.
y vi la oportunidad para invitarla. Ella venía a la iglesia esporádicamente, su esposo la trajo, y entonces, pero ahorita yo me llevé una sorpresa increíble y dije, lo voy a contar, porque me dice ella, Melita, muchas de las cosas que tú compartiste ahorita fue una realidad en mi vida. Cuando yo venía a la iglesia me sentaba sola, pero al estar en nuestro grupo, ella comenzó conmigo y ahora está en otro grupo de vida de mujeres también, me dice, ya no me siento aislada. Ahora tengo un buen grupo de amigas. No es igual entrar y sentarte y que nadie te hable o que tú mismo, dice, porque a veces uno mismo se aísla, no es porque la gente no nos hable. Yo llegaba y me sentaba y siempre se sentaba de este lado. Dice, pero cuando yo me hiciste la invitación para estar en el grupo, yo no conocía a nadie. Pero me fui integrando y me gustó mucho. Ahora tengo otras amigas, ya tengo más amigas. Y me dice, y si Dios me da la oportunidad de estar en otro grupo ahora, voy a tener más amigas. Y me dice, ¿cuándo va a ser la inscripción? Porque yo ya estoy ansiosa por saber qué otro grupo de vida va a haber para que yo pueda tener más amigas todavía. Entonces me dio mucho gusto por ella y le decía yo, es que eso es algo de lo que Dios hace en nosotros. Dios te va permitiendo vivir en comunidad. Dios te permite experimentar 3 cosas importantes en tu vida: que aprendas a tener comunión con Dios, que aprendas a tener comunión con la gente de tu grupo de vida y que aprendas a hacer influencia para la gente de afuera. Son 3 cosas importantes que hemos aprendido. Y ella me dice, yo lo he vivido. Lo estoy viviendo y me siento tan contenta. Me decía, tengo muchos grupos a los que yo asisto de mujeres, tengo mucha gente con la que yo me relaciono, pero créeme que mi grupo de vida es mi grupo preferido. ¿Por qué? Porque estamos en la misma sintonía, estamos creciendo juntos. Eso es lo que hace un grupo de vida, eso es lo que hacían los discípulos. No les llamaban grupos de vida, pero se reunían en el templo y por las casas. Cuando tú lees la historia del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que de 120 personas que estaban reunidas, creció a 3,000 gentes. ¿Cómo comenzaron a reunir a esa gente? ¿Cómo comenzaron a discipular a esa gente? Las reunían en las casas y con la enseñanza de los discípulos, de los apóstoles, ellos transmitían la enseñanza y sus discípulos la volvían a transmitir. Después de eso, si tú sigues leyendo, hubo otra multiplicación de más, como dice, como de 5,000 hombres. No menciona a las mujeres, no sé por qué, pero dice como 5,000 hombres. ¿A dónde los reunieron? ¿A dónde los llevaron? A las casas. Si tú ves esas películas que hay ahora ahí, las puedes buscar ahí en Netflix, películas donde se ve cómo los discípulos comenzaron a extender el evangelio, te vas a dar cuenta que los llevaban a las casas. Algunas después, cuando comenzaron a perseguir a los cristianos secretamente, pero ellos comenzaron a predicar el evangelio. No había auditorios, no había tecnología. Si tú has ido alguna vez a las ruinas allá en Yucatán, te cuentan cómo es que cuando las tribus tenían sus competencias de juego de pelota, un rey se sentaba hasta allá y el otro hasta acá. El auditorio, el estadio donde jugaban pelota, tenía una acústica tan increíble que el rey de este lado escuchaba los comentarios que decía el de acá, y era campo abierto, pero tenía una acústica increíble. Pues en ese tiempo no había auditorios, no había lugares así que tuvieran una acústica increíble. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Congregar a la gente en las casas. Después, si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Dice, y se convertían a Cristo tanto hombres como mujeres. ¿A dónde los llevaban? A las casas. ¿Qué les enseñaban? La doctrina de los apóstoles. ¿Comenzaron a tener persecución? Sí. Los mismos judíos comenzaron a criticarlos y a juzgarlos. La gente de la élite de la iglesia judía comenzó a juzgarlos y a decirles, no, esto no va a permanecer. No, eso no es de Dios. Y encarcelaron a Pedro
encarcelaron a Juan para que no predicaran el evangelio. Entonces siempre va a haber oposición a una visión, siempre va a haber oposición a la misión de predicar el evangelio a toda criatura. Hasta que se levantó un hombre muy sabio que dijo: les voy a dar un consejo, no anden juzgando lo que puede ser que Dios mandó que se hiciera. Porque ya ven que hace tiempo se levantó un hombre, comenzó a predicar, tuvo sus seguidores, se murió y se acabó el cuento. Después se levantó otro, hizo lo mismo, se murió, sus seguidores se dispersaron, se acabó el cuento. No vaya a ser que lo que estos hombres estén predicando sea de Dios. Así que más vale que los dejen seguir predicando. ¿Sabes que en la actualidad hay mucha gente que se opone a la visión de Dios y a la misión de Jesucristo? Por eso lo que hacemos en Vino Nuevo es enseñarle a la gente a tener una relación creciente con Cristo. No juzguemos lo que Dios nos mandó que hiciéramos hasta el día de hoy. Por eso Jesús en esta oración de Juan 17, Él dice: no te pido por estos solamente, sino por los que han de creer en mi palabra, por el testimonio de ellos. Tú puedes ser testimonio a mucha gente que no conoce. Dios nos llamó a ser influencia para los de afuera, no solamente para los de adentro. Y tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tú llegaste aquí por una intervención divina, porque a lo mejor alguna circunstancia que fue crucial en tu vida te trajo al conocimiento de Cristo, a buscar de Dios algo bueno, algo malo, algo circunstancial, fue lo que te ayudó a llegar a los pies de Cristo. O Dios puso en tu camino una relación providencial y esa persona te habló de Dios y te trajo aquí. Tenías una necesidad y alguien te dijo: mira, te invito a mi iglesia y van a orar por ti, te van a ayudar, te van a hablar de Dios. Y tú dijiste: bueno, pues no estoy seguro, pero ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? No, mira, te vamos a hablar de Dios. Y llegaste a este lugar, oraron por ti, alguien te habló de Dios, comenzó a cuidarte. ¿Y qué crees? Te quedaste. Así hay mucho servidor que ha llegado el día de hoy, que está sirviendo el día de hoy, es porque tuvo un encuentro. Alguien Dios usó esa relación providencial para traerlos aquí y han empezado a crecer en sus disciplinas espirituales, y eso fue lo que hizo la iglesia de los Hechos. Ellos comenzaron a crecer en sus relaciones espirituales, oraban, se bautizaban, ayunaban, ofrendaban, ayudaban, pero también servían. Porque los apóstoles dijeron: hay que buscar gente aún que sea llena del Espíritu Santo para que sirva las mesas. O sea, no cualquier gente, tenía que ser gente comprometida y llena del Espíritu Santo para que se pusiera a servir las mesas. Yo me imagino ahí a los discípulos, a los diáconos, limpiando las mesas, sirviendo, poniendo el agua, o sea, con una disposición tan increíble. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso era lo que hacían los discípulos, y muchos de esos creyentes se convirtieron en discípulos de los discípulos. Los nombraron diáconos para la obra del ministerio. Crecieron en su relación con Dios, pero pusieron a su servicio todo lo que aprendieron de los discípulos. Todo. Por eso es que la iglesia creció tanto. Se multiplicó a miles de miles de miles. Tenían una tal influencia sobre la gente, que la gente venía a buscarlos, porque aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cómo te quedó el ojo? Como dice mi esposa. ¿No te gustaría que tú fueras influencia para la gente y que la gente dijera: ay, ¿qué crees, Rosita? Te traje esta mujer para que ores por ella. Ay, ¿qué crees, Lupita? Te traje una mujer para que ores por ella. Porque yo sé que Dios te usa a ti. Pedro con su pura sombra sanaba a los enfermos. Y Pablo, ¿han oído hablar del apóstol Pablo? Ay, mi héroe, Pablo. Dice que Pablo tenía tanto poder de Dios sobre su vida, Dios lo respaldaba tanto, que cuando alguien venía a ver a Pablo, se quedaba maravillado y entonces decía: ay, yo tengo un conocido que tiene años de estar tullido. Bueno, voy a ir. Oye, te voy a
te voy a traer una buena noticia. Préstame un pañuelito. Al rato regreso, a las 3 semanas. Y venía con Pablo, y Pablo oraba por los trapos, y luego esos trapos los llevaban a los enfermos, y los enfermos sanaban. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque estaban comprometidos. Ellos y el Padre eran uno. Cuando ellos oraban, Dios respaldaba su oración. Cuando ellos clamaban, Dios oía su oración. A lo mejor cuando tú oras, tú dices, ¿por qué a mí Dios no me escucha? Pues tienes que ser uno con el Padre, tener comunión con Él, ser uno. No solamente en las buenas, también en las malas, cuando hay crisis, cuando hay problema, cuando hay necesidad. Porque cuando todo va bien, ni nos acordamos de Dios. La verdad, porque decimos, no, pues ahorita todo anda bien. No, todo marcha, pero viene la crisis y entonces clamamos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué dejaste de ser uno con Él por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año? Y Jesús dice, te pido por estos, por los que han de creer, por la palabra de ellos. Dios quiere que tú seas un testimonio para aquellos que no creen. Una de las maneras de medir el crecimiento espiritual es demostrando nuestro amor por Dios y por los demás. Si tú no demuestras amor por los demás, ahí es donde tú tienes que evaluar tu crecimiento con Dios. Creemos que una señal de que un creyente está madurando es que busca influenciar a aquellos, escucha bien, que no son seguidores de Jesús. Porque si tú vas y le hablas a otro que ya conoció, si tú le hablas a otro de otra iglesia, ¿qué chiste tiene? Tienes que ser influencia para los que no son seguidores de Jesús, que nunca han escuchado una palabra de bendición, que no saben que hay una esperanza de vida, que creen que por ser buenos se van a ir al cielo. Tú tienes que aprender a ser influencia para los de afuera. Es por eso que nosotros como pastores estamos muy interesados en que la iglesia de Vino Nuevo crezca en 3 relaciones importantes: en su intimidad con Dios, en su comunión de los unos con los otros, y que seas influencia para la gente de afuera. ¿Qué queremos que tú aprendas? Eso, que aprendas a relacionarte cada día con Dios. Queremos llevar a toda la gente de la iglesia a que esté en un grupo pequeño, desde niños hasta adultos. Por eso es que en los ambientes de niños y de jóvenes reciben su enseñanza y después los llevan a un grupo pequeño. Queremos que nuestros grupos de vida estén llenos de personas adultas recibiendo la enseñanza de los apóstoles, la doctrina sana, que tú puedas crecer y puedas llegar a influenciar a otros que no tienen una relación con Cristo. Por eso somos una iglesia para todos, somos una iglesia abierta y queremos que tú te comprometas con el Señor y que puedas entender que tu nombre está escrito en ese testamento, que Jesús oró por ti y no fue en vano su oración. Así que yo te invito en esta mañana, este mediodía, a que tú hagas un compromiso con Dios y busques crecer en tu relación con Cristo, con tus hermanos en la fe, y que seas influencia para la gente de afuera. Y vamos a orar y queremos despedir a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión. Les mandamos un saludo nuevamente y esperemos que se conecten con nosotros la próxima semana. Y yo te pido que te pongas de pie. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.